Amado pueblo de Dios, que Dios les bendiga rica y abundantemente, son mis mayores deseos. Quiero traerles una corta reflexión titulada Escogidos por Dios, un gran privilegio que tenemos nosotros, el pueblo de Dios, que fuimos escogidos por Él desde antes de la fundación del mundo, fuimos escogidos. Quiero invitarlo para que vaya a Efesios capítulo 1, versículo 4 al 11. Efesios capítulo 2, versículo 4 al 9, y que vayan a Primera de Pedro capítulo 1, versículo 2, 6, 8, 9 hasta el 10. Y la primera carta de Pedro capítulo 1, versículos 11 y 12. Escudriñe conmigo juntamente para que Dios nos dé de su sabiduría, de su entendimiento, y podamos discernir esta rica palabra. El tema de hoy es escogidos por Dios, escogidos por Dios. Según nos dice su palabra, vamos a leer un texto bíblico de la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Nos dice su palabra. Elegidos según, escúcheme bien, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Para qué fuimos elegidos? Para obedecerle y ser rociado con la sangre gloriosa del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Gracia y paz o sean multiplicadas. La gracia y la paz son multiplicadas. Porque bendito es el Dios de nuestro Padre, Señor Jesucristo, y según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, en una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, el pueblo de Dios que fue comprado con la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a orar para que Dios nos dé de su sabiduría, de su entendimiento y podamos discernir lo que Él quiere enseñarnos en esta rica palabra. Oremos. Mi buen Dios, mi buen Señor, venimos delante de tu presencia con el propósito de adorarte, de amarte y de glorificar tu santo nombre. Señor, ilumina nuestra mente. Danos palabra de ciencia y palabra de sabiduría. Ilumina a aquellos que están detrás de la pantalla. Dales palabra de ciencia y sabiduría para que podamos discernir, entender, comprender lo que tú nos quieres hablar día con día. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el dulce nombre de Jesucristo. Si hubiese algún hogar de algún hermano o hermana que esté pasando serias dificultades con alguna enfermedad, por favor visítale, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Que tu Santo Espíritu los visite y sane al enfermo y levante al caído y trae paz y tranquilidad a aquellos que han perdido la paz y la tranquilidad. Te lo pedimos todas estas cosas en el nombre glorioso y maravilloso de vuestro Hijo amado Jesús. Amén y amén. Escogidos por Dios. Usted va a Efesios, al capítulo 4, versículo 11. O ahí mismo en Efesios 2, 4 y 8. A la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 2 al 9. Y la primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 10 al 12. Usted escudriña la palabra y se dará cuenta que Dios nos habla, porque Dios no quiere que nadie esté desprevenido o desapercibido. Él nos explica por medio de su palabra. Y según nos dice su palabra, en el capítulo 2 de la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2, que fuimos elegidos según la presencia de Dios
del Dios Padre. Fuimos elegidos por Él directamente y de la santificación del Espíritu. ¿Para qué? Para obedecerle y para ser rociado con la sangre de Jesucristo. Esa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Gracia y paz sean multiplicadas a Él. Hermanos míos, según la herencia incorruptible, incontaminada, inmerecible que nosotros hoy recibamos, o sea, está reservada para nosotros en los cielos, somos guiados por el poder de Dios mediante el Espíritu Santo y mediante su palabra. Aunque muchas veces somos sometidos a prueba y vuestra fe es sometida a prueba y es más preciosa que el oro, pero salimos avante por medio de él. Oremos para que Dios nos dé de su sabiduría y de su entendimiento. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Venimos a ti humillados, para que tú nos guardes, nos cuides, nos proteges y nos des tu palabra, de esta rica palabra que está en este libro sagrado. Ilumina nuestra mente y nuestros corazones. Dame sabiduría y dame entendimiento, igual que a mis hermanos detrás de la pantalla. Y sana al enfermo, libera al cautivo, Señor. En el nombre glorioso y maravilloso de Cristo Jesús, te lo pedimos, Señor. Gracias. Gracias porque sé que siempre nos escuchas, siempre estás dispuesto a librarnos de toda dolencia, de toda enfermedad, y a llenar nuestras vidas de tu sabiduría y de tu entendimiento. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Escogido por Dios. Según nos dice su palabra, Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Efesios capítulo 1, versículo 4. ¿Para qué? Para que fuésemos santos delante de Él. Y nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. O sea que fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Todos fuimos llamados y predestinados para ser adoptados hijos de Dios. Pero no todos lo reciben, lo rechazan y se esconden bajo una religión o se esconden bajo una denominación o bajo unas creencias doctrinales bastante salidas de las Escrituras. Cuando somos adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo y por su voluntad, ¿cómo podemos nosotros definir esta voluntad de Dios? Creo como un gran atributo. ¿Un gran atributo de quién? De Dios para con nosotros, con toda la humanidad, con aquellos que se arrepienten, con aquellos que reciben a su Hijo como su único y suficiente Salvador, pero el que no lo recibe y lo sigue rechazando y se esconde bajo una religión, eso es cosa de cada uno. Dios nos ha dado un libre albedrío para que entendamos y comprendamos bien lo que estamos haciendo en este mundo. Tenemos la mente de Cristo, cuando se la pedimos a Él, viene la mente de Cristo. Porque Él conoce todas nuestras cosas y las conoce desde un principio hasta la eternidad. No es que conoce una parte de nosotros y otra parte no. Él nos conoce todo. Si Él fue el que nos formó, Él ya sabía quiénes estaríamos en su grey, en su pueblo, y quiénes lo rechazarían. Pero el llamado es para toda la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo. Es un texto bíblico que todo el mundo lo conoce, pero no se lo explica. Que entregó, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es que Él no hace excepción de personas. Él nos llama a todos, pero no todos lo recibimos como nuestro Salvador. Entonces, desde un principio, el Señor nos conoce desde el principio hasta la eternidad. Y Él ya sabía quiénes lo iban a aceptar y quiénes lo iban a desechar. Quienes lo aceptamos como nuestro Salvador, de Efesios 4, versículo 4, capítulo 1, versículo 4 al 5,
Nosotros los escogidos, los que nos metemos en su palabra, los que escudriñamos su palabra y empezamos a entender cuál es la buena voluntad de Dios. Cuando Dios nos ama, amarnos unos con otros y a buscarlo a Él directamente. Cuando lo buscamos a Él, lo encontramos. Dios, en su infinita misericordia, por su gran amor con que nos ha amado y aún nos sigue amando, nosotros antes estábamos muertos en delitos y pecado. No merecíamos algo que Él nos está dando ahora, que es nuestra salvación, por gracia, por su misericordia, por su amor. Nosotros no la merecíamos, pero juntamente con Cristo, por su gracia y su misericordia, somos salvos. Efesios 2, 4 al 8. Y allá nos vemos de Efesios capítulo 2, versículo 4 al 8. ¿Qué es lo que viene por la fe? Es para nosotros un reino nuevo, un mundo nuevo. Pero tenemos que buscarlo, aunque muchas veces nuestra fe es probada. Porque la fe no es de nosotros, es un don de Dios. Un don que Dios nos ha dado porque fuimos hechura suya en Cristo Jesús. Porque ya Dios preparó de antemano para ti y para mí, Él preparó para que anduviéramos en esta fe. De Efesios capítulo 2. Para que tú y yo podamos entender los designios de Dios. Tenemos pruebas y pasamos pruebas, porque no crea que no pasamos pruebas. Sí vienen pruebas. Vienen a veces tribulaciones y angustias. Vienen dificultades, pero por un poco de tiempo. Y son pasajeras, porque empezamos a entender y a comprender y a someternos a Él. Porque nuestra fe es sometida a prueba. Y mucho más preciosa, dice la palabra, que el oro refinado. Y aunque pereceremos o pasaremos por fuego, para cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amamos sin haberle conocido, eso lo dice su palabra. Yo lo amo sin haberlo conocido y lo siento por medio del Espíritu Santo en la oración, lo siento. Y aunque ahora no lo veáis, dice su palabra, así obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Los profetas ya lo sabían y los profetas ya habían profetizado sobre esto, sobre la gracia destinada que no era para ellos, era para un pueblo escogido por Dios. Ellos, los profetas, deliberadamente investigaron acerca de esta salvación, diligentemente, investigaron acerca de esta salvación, porque ellos creían que era para ellos. Ellos también eran salvos, porque tenían el Espíritu Santo, pero la salvación era para un pueblo que no era pueblo de Dios, y Dios la revela por medio de ellos. Ya estaba escrito, así lo dice Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 10 al 12. Ellos ya lo sabían. Y me vuelvo a repetir, no es porque seamos creyentes o cristianos, ya las pruebas no vienen a nosotros, las pruebas llegan, sí, pero las aceptamos por un poco de tiempo. Eso nos enseña su palabra. Y nuestra fe es sometida a prueba muchas veces, pero es refinada como el oro. Y aunque perecederos a prueba de fuego, para que sea manifestado Cristo en nosotros. ¿Y cómo es manifestado Cristo en nosotros? Dando testimonio que Él es un Dios de vivo, no un Dios de muerto, y que Él está presto para ayudarnos en todo momento y en todas nuestras dificultades, porque Él es un Dios para todos. Él no hace acepción de personas. Porque de tal manera amó Él al mundo. Él dio a su Hijo unigénito, para que todos aquellos que creamos en Él, todos aquellos que lo aceptamos a Él, venimos a ser hijos de Dios. Yo te invito hoy que abras tu corazón. Si no lo tienes, abre tu corazón. Y si lo tienes, ora conmigo.
para que Dios te llene más y más de esa sabiduría, de ese entendimiento y podamos discernir lo que es su palabra, lo que nos enseña su palabra, lo que nos guía su Santo Espíritu y podamos entenderlo, que aunque no lo miremos, pero lo podemos sentir en los momentos de clamor a Él, en los momentos de oración, cuando le buscamos de todo corazón, Él está allí con nosotros y lo sentimos, sentimos su presencia, porque el Espíritu Santo nadie lo puede ver, pero sí podemos sentirlo. Espero en el Señor que esta corta reflexión te ayude a meditar de cómo estás viviendo tu vida. Si verdaderamente eres un hijo de Dios, si has nacido de nuevo, si verdaderamente estás cumpliendo con lo que Dios te manda hacer, porque hay mucho que Dios nos manda hacer cosas, pero no lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos? A veces nos da un poquito de temor, a veces nos da, no sé cómo qué, como que lo queremos burlar de Dios, y de Dios nadie se burla, porque cuando Dios nos manda hacer algo, nosotros lo hacemos porque es la voluntad de Dios, y empezamos a ver la gloria de Dios. Pero hay muchos hermanitas y hermanitos que Dios les manda hacer algo y saben que es para ellos y no lo hacen. Dios te bendiga, Dios te guarde, te cuide, te proteja. Espero en el Señor que te haya hablado a tu conciencia y puedas discernir y entender esta rica palabra de Dios. Amén y amén. Bendiciones.